Damos gracias al Señor por estos tiempos, damos gracias al Señor por todo lo que ha venido haciendo. Seguimos estudiando el libro de Eclesiastés. Eclesiastés. En esta mañana nos corresponde estudiar el capítulo 5. Ya hemos visto uno, donde vimos que preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? Imagínate por un momento que una persona tan sabia como Salomón haga preguntas tan profundas como ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Luego en capítulo 2 vimos que Salomón se entregó a los placeres, a la diversión, a la risa, y dice, bueno, ¿y esto qué logré con esto? ¿Qué logré con esto? Luego, en capítulo 3 vimos nosotros un hermoso poema acerca del tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, pero hace una nueva pregunta. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Preguntas que realmente a hoy, siglo XXI, nos muestra a nosotros la realidad del ser humano. ¿Quién sabe que el aliento de vida, dice allí en Eclesiastés 3:21, quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? Luego nosotros en capítulo 4 vimos cómo sigue planteando preguntas, pero a través de un método, que es el mejor método de investigación, el método de observación. Dice 4:1, entonces yo me volví y observé, y se preguntaba, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer? Preguntaban, bueno, y empieza a hablarnos acerca de dos se acuestan juntos, dos, si uno se levanta el otro, si uno se cae el otro lo levanta, y termina diciendo que realmente todos acá se apresuran a hacer cosas. Eso es lo que viene diciendo Salomón. Ahora nos corresponde estudiar capítulo 5 de Eclesiastés. Capítulo 5 de Eclesiastés. Y Salomón sabe perfectamente que una relación correcta lleva bendición. Una relación correcta, sea con quien sea. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios, pero un ejemplo clásico es el matrimonio. Una pareja que está o vive en armonía, su trato será amable, cordial. Habrá un entendimiento mutuo, habrá afecto, cariño, amistad, en donde se trabaja. Si hay relaciones y un trato amable, el trabajo será como un segundo hogar. Igual que el estudio, llámese colegio, universidad. Hubo una época en que el colegio fue un segundo hogar. Los profesores tenían plena potestad con los alumnos al punto que los podía corregir. Esto en las relaciones personales. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué sucede cuando nos relacionamos incorrectamente con Dios? ¿Qué sucede? Y Salomón quiere plantear estas preguntas. Muchas personas se acercan y me dicen que llevan una relación con Dios a su manera, pero la llevan. Mire, no me hable del pecado, no me hable del infierno, no me hable del juicio, que eso no existe. Entonces yo digo, ¿cómo puede llegar una persona a tener una relación correcta con Dios si no cree en estas cosas? Muchas personas hablan del amor de Dios, que el amor de Dios es maravilloso, que el amor de Dios y que el amor de Dios, pero realmente lo que muchas personas no hablan es del juicio de Dios, de la veracidad de Dios. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque esa es la religión del siglo XXI, una religión a su manera. Entonces, cuando una persona dice que no cree en el infierno, o que sencillamente Dios, un Dios de amor, no le puede enviar allá porque sería injusto, persona tan buena como yo, en un lugar como ese no sería justo. Y realmente la pregunta entonces en esta mañana es, ¿qué es justo? Que el ser humano piense como quiera, que pisotee el nombre de Dios, que le culpe por todas las desgracias que suceden y que le suceden, que es justo. Muchos creen que por reunirse en una congregación, saber versículos, leer la Biblia, pero seguir con sus argumentos en el corazón, eso es una relación con Dios. Recordemos una cosa, que la Biblia está escrita para aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios. Para el resto es un libro más. Es como leer Corintellado. Moby Dick.
Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por medio de la Escritura, el Espíritu Santo provee al creyente la capacidad de comprender y aclarar la verdad de Dios. Solo Dios nos muestra, nos enseña, nos ilumina, nos alumbra cómo acercarnos correctamente. Es a su manera, no a la manera en que a mí me parezca o como yo quiero. Y eso es lo que empieza diciendo el predicador, el investigador. Recordemos, es una prédica. Recordemos, es una investigación. Una prédica porque te habla el corazón, me habla el corazón, y una investigación porque debemos aplicarla. Salomón trazó una línea imaginaria y dice debajo del sol. Por eso debajo del sol, y el eslogan es vanidad de vanidades, todo es vanidad, debajo del sol. Pero también nos muestra que esa línea imaginaria va más allá del sol. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pregunta en esta mañana. ¿Estás debajo del sol con la mirada en más allá del sol? ¿O estás debajo del sol con la mirada solamente debajo del sol? Esa es la pregunta que te tienes que plantear en esta mañana. ¿Y tú que me estás escuchando? Si tienes una relación correcta con Dios, si tienes una relación a la manera de Dios, si tienes una relación como a Dios, como Dios la estableció, esto es para ti. Pero si tú que me estás escuchando en esta mañana realmente no tienes una relación con Dios, crees que Dios se relaciona contigo a tu manera, déjame decirte, esto es para ti, pero de una manera distinta, porque realmente necesitas de Dios, necesitas relacionarte correctamente. Y la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más, nadie más puede hacerlo. Vamos entonces a leer versículos 1, 2 y 3 de Eclesiastés capítulo 5. Oramos y pasamos al texto. Eclesiastés 5:1 dice, recuerden que por favor que yo lo leo en la Biblia de las Américas. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por aquellas personas que están escuchando por medio de las redes sociales, Señor. Que es un propósito que tu palabra, Señor, cubra en el mar. Que el Evangelio de Jesucristo sea predicado, Señor. Es lo que nos proponemos hacer. Es lo que anhelamos hacer. Y que tu nombre, Señor, tu santo y precioso nombre sea glorificado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Sacrificio de los necios. Porque estos no saben que hacen el mal. En la Reina Valera se ven marcados los verbos. Sí, dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando va, o sea, se está desplazando, nadie te está obligando, nadie te impone ir a la fuerza a la casa de Dios, te moviste de tu casa al sitio de reunión. Pero, ¿saben? Parece como si Salomón hablara de un asistente poco frecuente, una persona inusual, una persona poco comprometida, cuando fueres. No dice tú que regularmente vas. No dice tú que cuando vas por la mañana a ofrecer el sacrificio y por la tarde a ofrecer. Dice, no, cuando fueres. Cuando vas así de vez en cuando a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda. Mira, ir o fueres, guarda, guarda tu pie, o sea, no lo lleves. No, 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 no. Salomón se refiere con esta frase es, cuida tu conducta. Cuando vayas al templo de Dios, cuando te dirijas a Dios, cuando estés, cuida tu conducta. Y mira lo que dice, y acércate, otro verbo, acercarse, más para oír, oír. Aproxímate a Dios, arrímate a Dios, júntate a Dios, pero que tu corazón, que tu espíritu y su espíritu
se conecten. Que tu oración sea, Señor, háblame, te necesito. Este es un tiempo. Este es un momento para poderle decir al Señor, oye Señor, háblame, necesito tu consejo, necesito cambiar. Hay tanto de mí que anhelo ser más como tú y menos como yo. Mira, presta atención a lo que allí se enseña. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Lo que Dios quiere es un cambio de 180 grados. Que no vivamos de acuerdo a lo que este mundo está viviendo. La palabra que está utilizando aquí Pablo en Romanos 12:2 para decir transformaos corresponde a la palabra metamorfosis. Metamorfosis, que tiene la idea de un cambio en la apariencia externa. Nosotros como creyentes debemos mostrar, manifestar por medio de la conducta externa que nuestro interior ha sido cambiado. Recordemos algo, Salomón está predicándole posiblemente a los jóvenes de Israel, pero él está centrándose en una persona. Oye, hijo mío, y está atento a la voz de mi clamor. ¿Y por qué, hijo mío? Le dice allí en Proverbios. Él quiere que su hijo, su sucesor, cambie la actitud, que no tenga la misma actitud que él está teniendo, que cambie en su interior, que su interior realmente ha sido cambiado y transformado por un Dios de amor. Eso se traduce que ya no actuamos del mismo modo que el mundo actúa. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos, cierra la boca. Dios nos dio dos oídos porque debemos escuchar más y una sola boca porque debemos hablar menos. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. Debemos prestar atención a lo que estamos enseñando y a lo que estamos aprendiendo. Un ejemplo claro a hoy es el Evangelio de la Prosperidad, también conocido como la palabra de fe. Se le dice al que va a ese a esa persona que, como bien lo dice Salomón, se acerca cuando va a la casa de Dios. Se le dice a esa persona que utilice a Dios, ojo con esa palabra, que lo utilice. ¿Qué enseñamos nosotros? Que es Dios quien utiliza al ser humano. También ve al Espíritu Santo como una fuerza que se puede utilizar a disposición, a decisión de la persona. Cuando la Escritura enseña que el Espíritu Santo es la persona que habita en el creyente y le habilita para que obedezca a Dios. No es el hombre quien ordena a Dios, es Dios quien ordena al hombre. Y es el Espíritu Santo quien nos dice a nosotros que obedezcamos a Dios y utilizan el nombre de Jesús como muletilla. Sí, muletilla. Esas palabras que se usan cuando para aclarar una idea o algo se usa para explicar una oración, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ya sabes, son muletillas. Ajá. Mm. Hombres que no te hablan de pecado, ni mucho menos cómo debes trabajar en él, pero sí te dicen que esto es aquí y ahora, debajo del sol. Sé sano, sé próspero, saca el campeón que hay en ti, sueña y ganarás el mundo. Esta clase de cosas es lo que se enseña en la iglesia, en las iglesias de hoy. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. No ofrezcas ese sacrificio que te llevan a ofrecer neciamente, como la gente tonta que no se da cuenta que hace mal. Acércate dispuesto a obedecer. Dios no quiere sacrificios. Ojo con eso. Salmo 51:16 dice, ¿por qué no te deleitas en sacrificio? Dice David. De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Lo que Dios busca o lo que Dios quiere es arrepentimiento, obediencia. Por eso yo te decía al comienzo, esto es para ti. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya sabes perfectamente cómo está tu relación con Dios? Perfecto, porque si no, sabes perfectamente cuál es el siguiente lugar después de esta vida para ti.
Pero si ya reconociste al Señor como tu Salvador personal, ahora lo que Él exige de nosotros es obediencia, que el ser humano cumpla los preceptos de Dios. Mira lo que dice Oseas 6:6. Vamos a Oseas 6:6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? La única forma es por medio del estudio honesto, concienzudo, diario, personal de las escrituras. Salomón no está animando, Salomón no está dando un consejo prudente. Eso lo hace en la predicación, pero recordemos que en la investigación, por medio de la observación, nos lleva a tomar decisiones. Tú tomas la decisión, o haces o no haces. Eso es lo bueno de Salomón. Salomón no te está enseñando matices. No, no sé. De pronto, quién sabe, a lo mejor. No, Salomón no te está llevando a eso. Salomón te está diciendo es, o tienes una relación o no la tienes. O eres hijo de Dios o no lo eres. Obedeces o no obedeces. Es así de simple. Está exhortando a su hijo, está asesorando a su sucesor, invita a su asamblea. Esto es importante. Salomón nos está advirtiendo de algo muy importante. Acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios. Pregunta, ¿los necios ofrecen sacrificios? ¿Un ignorante puede dar ofrenda? Lo vimos en el Evangelio de la Prosperidad. Cada persona es y será responsable delante de Dios de sus actos, pero la Biblia es la misma. Si una persona entrega su casa para que Dios le devuelva tres y al final del día se ve sin nada, la culpa no es de Dios, no es de Dios. La culpa es de la avaricia del corazón del hombre. Pero como debe haber un culpable, le atribuyen esa culpa a Dios. Y por eso la gente se llena de prejuicios. Es que en esas iglesias no hacen sino hablar de diezmos, ofrendas, pactos, pero cuando le hablan de pecado dicen no, no. Lo que pasa es que siembra al 30, al 60 y al 100 por uno y así mismo te será dado. Señores, damas y caballeros, la religión cristiana, la religión sin mácula, como lo dice Santiago, no es una pirámide. No es una pirámide donde tú das y se te retribuye. La religión cristiana es que Dios dio, Dios estableció y Él ejecutó ese plan de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es eso. Cristo no vino a darte una mejor economía. Él no es un economista. Él te enseña economía, como lo vamos a ver más adelante en Salomón, pero se llama mayordomía. Una persona que gasta en exceso, se gana un peso y se gasta cinco, ¿cómo va a tener una buena mayordomía? Y después, ¿a quién culpa? Pues a Dios. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Dios se ofende cuando su palabra no es expuesta como debe ser. Dios se ofende cuando su palabra se usa para ofender o para lucro o para cualquier otra cosa que no sea edificar la grey. Las ofrendas se han realizado desde siempre. Una ofrenda no es otra cosa que derramar el corazón delante de quien uno ama. Un hombre ama a su esposa y derrama su corazón, le viste, le da para que compre sus joyas, le da para que compre sus perfumes, le da para que se arregle las uñas, el cabello. Pero una mujer que ama sus lujos, trabaja, se esfuerza, desfila, por eso muestra y sigue comprando más cosas para mostrar la ofrenda y dice que su sueldo es para eso. Un joven que le encanta los videojuegos ahorra todo el año, se cohíbe de todo para que al final pueda comprar, pueda ofrendar para ese videojuego. En resumidas cuentas, una ofrenda es una dádiva o presente que se ofrece con respeto, gratitud y amor, especialmente para Dios. La pregunta es, ¿Dios con D mayúscula que el creador? Un Dios con D minúscula. La ofrenda sale de un corazón. Es una forma de adorar. Es una forma de decir, admito que eso es mi Dios con D minúscula. Acepto que el Dios todopoderoso, que el Dios creador es mi Dios. Ofrendo mi vida. Profeso que Cristo cambió mi vida y oro, leo la palabra y la vivo.
Más allá del sol yo tengo un hogar. Entonces debajo del sol puedo vivir cómodamente, pero sin aminorar a nadie. Ejemplo, Caín y Abel. Los dos presentaron ofrenda a Dios. Cada uno acorde a lo que había en su corazón. Caín no tomó el camino de la salvación provisto por Dios, sino que de su corazón dio lo que él quiso, como él quiso, a la manera como Caín hizo las cosas. Fue acorde a sus ideas, a sus opiniones humanas, sacrificio de necios, según sus propias opiniones. Yo sigo a mi Dios a mi manera. ¿Cuál manera? ¿La manera del necio? Abel trajo una ofrenda, un sacrificio, fue ofrecida a Dios por fe, y esa fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romano capítulo 10. Esto nos muestra que tanto Adán como Eva dieron instrucciones claras en cuanto a lo que Dios quiere. Y en esta mañana estamos dando instrucciones claras, yo no, Salomón, a lo que Dios quiere. Esta ofrenda fue como Dios lo hizo. Sangre, grasa, olor grato. Esto es lo que Dios establece. Por eso cuando una persona dice a mi manera, es a la manera del necio, sus propios conceptos. Lo que el necio busca es que el Dios con D minúscula, a quien le lleva la ofrenda, le devuelva el favor. Caín. Pero no quiere adorar al Dios Todopoderoso, respetarlo, honrarlo, obedecerlo. Abel. Abel, Abel. Porque el necio ofrece, ¿por qué? Pregunta, bueno, vamos a hacerlo en tono de pregunta. ¿Por qué el necio ofrece esas cosas al Dios con D minúscula que él establece? Porque es un trueque. Sí, un trueque. Listo, señor. O sea que, este es el negocio, socio. Si yo te llevo mi casa a ese lugar donde me lo piden, ¿me vas a dar tres? ¡Wow! ¡Qué negociazo! El necio piensa que es bueno, que no toma, que no fuma, que no baila pegado, entonces ese necio es bueno. Y hasta escucha una prédica. A veces hasta ofrenda, pero no quiere rendir su vida a Cristo, porque le exige ser radical, tajante, concluyente, terminante. Dios no admite discusión. Dios busca que el ser humano cambie su vana manera de vivir, de pensar, y el hombre piensa que está bien con sus delitos y sus pecados. ¿Qué sacrificio estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Miren, una vez me contaron de un musulmán que pasó por un barrio muy popular aquí en Bogotá, Colombia. Ese barrio se llama el 20 de julio. Allí hay una iglesia tradicional. Este musulmán vio en el suelo varias estatuas de un niño bonito de ojos azules con un vestido bonito como rosado. Y le preguntó al que vende, oye, ¿quién es ese niño? El hombre que lo vende dice es el Dios, con D minúscula, a quien adoro. Se llama el... Ese hombre le dice, oye, mira, si es tu Dios, ¿por qué está en el suelo? Un Dios jamás debería estar en el suelo. Debería estar encumbrado en el lugar alto. Ese no es un Dios. Es todo menos un Dios. ¿Cómo cree que se puso este hombre? Se enojó muchísimo. Pero así sucede con las personas cuando les tocan sus ídolos. Y Jehová les dice, ofréndelos. ¿Ve por qué no sigo esa religión? ¿Entendemos? Cambie su vida. Cambia tu vida. Hoy es el día para cambiar. Ay, no es que allá lavan el cerebro. Dice sí, porque la verdad lo teníamos muy sucio. A ver, ofrendemos nuestra vida al Creador. Vamos a levantar una ofrenda. Dice, ay, ver, ya van a pedir plata. Ya va a empezar a pedir plata. No, ofrendemos nuestra vida al Señor. El necio todo lo tergiversa y lo acomoda a su propio pensamiento, a su razonamiento, a sus creencias. Y ese es el Dios con D minúscula que siguen. Y cuando le necesitan, tiene que estar ahí. Y utiliza las muletillas. Es como cuando uno entra a un restaurante, mesero, mi sopa. Mesero, mi seco. Mesero, no hay más jugo. Y al final damos una buena propina. Y muchas veces en una reunión dicen, no, devuélvame la ofrenda porque digo, la propina porque no me gustó lo que me dijeron.
Muchos piensan que ese Dios con D minúscula que han creado en sus propios pensamientos tiene que estar ahí para ellos, porque o si no se ofenden y empiezan a pelear contra su Dios con D minúscula. Recordemos, esto es para personas que se hacen llamar cristianos, aquellos que son necios, pero creen que son sabios, aquellos que hablan de más, decir cosas que no convienen, porque siempre hablo de más. En principio, puede ser algo tan simple como una personalidad con fuertes rasgos narcisistas. Narcisistas. Esa preocupación extrema por mí mismo. Sí, es algo así como egocéntrico. Es que yo llevo a Dios a mi manera, es que yo no puedo creer porque esas iglesias, esas personas a menudo ni siquiera se dan cuenta de que sus propias ideas o experiencias pueden no ser tan interesantes para los demás. Pero empiezan a describirlas con tanto lujo de detalle que Salomón dice en el versículo 2: mira, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. No seamos prontos para hablar, no seamos rápidos a la hora de decir algo. Hemos notado esas personas que dicen algo y si luego se arrepienten, sí, yo voy a estar allá en tu casa a tal hora y luego no. ¿Saben cómo se llaman esas personas? Ellos siguen una filosofía que se llama esqueísmo. Sí, esqueísmo. Esa tendencia humana a justificaciones, a excusas, a su conducta perjudicial en lugar de buscar soluciones o aprender. Es que, venga, ¿y por qué no estudiamos la Biblia? Es que, venga, ¿y por qué no empezamos en esto? Es que, esqueísmo. Personas están llenas hoy de esqueísmo, pero para las cosas de Dios. Cabe la aclaración. Ante Dios piensa bien lo que vas a decir. Pues Dios es más poderoso que tú. Salomón nos insta a pensar antes de hablar, a identificar el propósito de las palabras, escoger con mucho cuidado las palabras. Me gusta como dice la PDT en Proverbios 16:23. Voy a leerlo en la PDT, Proverbios 16:23. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Vale la pena escucharlo. Por eso me gusta que la gente esté aquí. No importa si estamos allá reunidos, todos aquí y escuchando, están aquí. Salomón, ya sabemos que Salomón se volvió un soliloquiano, ¿cierto? Ya sabíamos eso, ya lo vimos. Salomón es un soliloquiano. Pero también Salomón tuvo otro pequeño detalle. Se volvió circunloquiano. Sí, esas personas que dan rodeos y rodeos, en vez de decirlo más breve. En este siglo sería una persona cantinflada. Sí, la palabra cantinflada ya está en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, y es que habla que habla a la gente a la manera disparatada e incongruente, así como Cantinflas. No, pues sí, no, pues no, lo que pasa. No te apures con tus labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios. Pues Dios está en el cielo y tú en la tierra, por eso habla lo menos que puedas. Tranquilo, tranquila, piensa bien, detenidamente, medita, reflexiona antes de hacer cualquier promesa. Porque después no hay, es que, es que. Santiago 1:19. Y este versículo tiene que ser clave para cada uno de nosotros. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Si refrenamos nuestro hablar, se apaga una ira. Esto es cristianismo práctico, vida práctica. Todo creyente debe ser coherente con la palabra de Dios y así descubrimos cuál es nuestra fe y nuestra manera de vivir. Esto nos recuerda cómo debemos comportarnos. Cabe resaltar que Salomón ha venido compartiendo las lecciones que él aprendió después de haber tratado de encontrar sentido y significado de la vida, de todas las cosas que este mundo ofrece y valora. Conocimiento, sabiduría, ¿la tuvo? La tuvo. ¿Tuvo trabajo? De por demás. Placeres, ni se diga. Riquezas en abundancia. Diversión en exceso. Y Salomón termina profundamente frustrado, termina como un fracasado, termina arruinado. Y miren la tristeza de esto, no por no haberlas alcanzado, ojo con eso. Salomón siente en su corazón una frustración,
no por no haberlas alcanzado, sino porque las alcanzó y se dio cuenta de que todo era vanidad y aflicción de espíritu, como querer atrapar el viento. Una cosa es querer algo y no alcanzarlo. Eso genera frustración, desilusión, fracaso, pero otra más es alcanzarlo y frustrarse por haberlo conseguido. Eso fue lo que le sucedió a Salomón. Salomón está, yo no sé desde dónde está Salomón. Si desde lo más alto mirando hacia abajo o realmente está dentro del templo. Pero tiene una vista perfecta. Voy a suponer que está dentro de la casa de Dios. Ya ha vivido todo lo que quiso fuera de la casa de Dios. Pero ahora mira la casa de Dios y se da cuenta de la irreverencia, el irrespeto, se da cuenta que el alejamiento espiritual del rey de Israel lleva a un alejamiento del pueblo. Damas y caballeros, dos cosas. Número uno, si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Pilas donde te congregas. Segundo, y muy importante, lo que está suelto se cae. Se cae porque se cae. Salomón nos recuerda la distancia tan considerable que hay entre Dios y el hombre. Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Su autoridad y sabiduría no tiene límite. Nosotros somos limitados en todo sentido. Debemos hablar menos y escuchar más. Esto debe ser una realidad cuando nos congregamos, ocupar nuestro lugar como criaturas mientras damos a Dios y a su palabra el lugar que se merece y que le corresponde. Por eso en esta mañana, si tú me estás escuchando, pilas con lo que estás pensando, pilas con lo que estamos hablando, pilas con lo que Dios está diciendo. Por eso Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salomón nos recuerda la distancia tan considerable que hay entre Dios y el hombre. Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Su autoridad y su sabiduría no tienen límites, pero nosotros somos limitados. Esto que está diciendo Salomón aquí, que Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra, es expresivo de su majestad, la de Él, la suya de Él, de su soberanía, de su supremacía, de su omnisciencia, de su omnipotencia. Él es el Altísimo, mora en el lugar alto y santo. Él está por encima de todo. Ve, conoce a todas las personas. Él se sienta en los cielos y hace lo que le place. Ya está. Por lo tanto, todos deberíamos temerle y considerar lo que estamos diciendo. Me encanta como lo dice Job. Mira, subrayemos este versículo de Job 40, Job 44. Job 44. Después de esta larga disertación, después de todo lo que le pasó a Job, después de que le dijo la esposa, maldice tu Dios y muérete, después de todo eso, en Job 40 dice, he aquí yo soy insignificante. Mira lo que dice Job. ¿Qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Sencillo. Mi mano pongo sobre la boca. Esa es la actitud. Después de todo, Dios está en el cielo, tú estás aquí en la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. En Proverbios 10:19, Salomón escribió allí en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Circunloquiano habla y más habla y no llega al punto que más habla y demás y ofende, agravia, ultraja, denigra. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Saben cuál es la pregunta que hace el necio? ¿Yo? ¿Pero en qué momento te ofendí? ¿Pero en qué momento yo dije eso? Yo no quería decir eso, pero si es que me entendieron mal. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Notamos el tema? Necio, sabio. Salomón no ha cambiado de tema. Necio, sabio, continúa. Obediencia, desobediencia, el tema continúa. Pero en otro lugar de Jerusalén. Ya no está mirando desde la terraza hacia abajo, ahora está mirando el templo.
Y sigue mirando, necio o sabio, obediencia o desobediencia. Y es que el versículo 3 parece como si todo lo cambiara. Mira lo que dice el versículo 3 de Eclesiastés 5. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. ¿El sueño viene de la mucha tarea? Miren, lo que pasa es que Salomón nos ilustra. El cuerpo se cansa de mucha actividad, ¿si es así o no? Trabajar demasiado hace que el sueño sea perturbador. ¿Han notado esos días de mucho cansancio que no les coge el sueño por esa fatiga, por el trabajo en exceso? Los médicos recomiendan actividades físicas, vitaminas, pero también recomiendan descanso. Pero a lo que Salomón le apunta es a la necedad de la preocupación debajo del sol. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas. Eso dice Salomón. Y el que mucho habla dice muchas tonterías. Si notamos lo que nos está ilustrando, es como si cambiara el tema. Mucha preocupación, mucha pesadilla. Esto ahora se volvió común. Cambios importantes experimentan una ansiedad, falta de alguna cosa. ¿Saben que los médicos están diagnosticando las pesadillas por trastorno de la respiración? Debajo del sol, la vida del hombre se vuelve fútil, insignificante, pero las preocupaciones del hombre aumentan, así como las palabras. El tema no ha cambiado. El hombre se afana por alcanzar, el hombre se afana por lograr, el hombre se afana por hablar. Lo que busca Salomón es mostrar que debajo del sol el hombre quiere sabiduría, pero prefiere necedad. El hombre quiere alcanzar y por eso trabaja, pero eso te va a quitar el sueño, porque el mucho hablar te mete en problemas, así como el mucho trabajar te va a quitar el sueño. Es lo mismo. Una persona que no se acerca a Dios de la manera correcta, que tiene, una adoración superficial, tendrá esta clase de males. Así como el sueño o su falta de sueño revela preocupación, el exceso de palabras es una evidencia de falta de sabiduría. Un hombre trabaja mucho y obtiene cansancio. Otro hombre habla mucho y evidencia su necedad. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, dice Proverbios capítulo 15, versículo 2. Pero la boca de los necios habla necedades. Hemos estado con personas que el tiempo es corto. Sí, que hemos tenido una conversación. Oiga, cómo se nos pasó el tiempo de rápido. Hemos estado con personas que el tiempo parece que no se acaba. ¿Cuál es la diferencia? Pues la sabiduría. La sabiduría se nota en el corazón del sabio, en su forma de hablar, de mirar, de esperar, de callar. Los necios igualitos se notan en su forma de hablar. Un necio siempre usa la preposición yo. Yo. Ah, y su mirada está en sus logros. Porque su corazón está en sus ganancias, en sus éxitos. Yo lo conseguí, yo estuve haciendo, yo lo logré, yo trabajé, yo, yo, y lo alcancé. ¿Te parece que esto es un refrán? ¿Un dicho popular? Esto que está utilizando Salomón aquí en versículo 3 es eso. Es como si estuviera utilizando un dicho que se conocía en Jerusalén. Los judíos entendían perfectamente, o sea, la población judía, la congregación que estaba teniendo en ese momento Salomón, los congregados allí, porque el Coelho es eso, entendían lo que estaba diciendo. De pronto su significado no es tan claro el día de hoy. La idea sería algo así. Así como existe una relación entre el mucho trabajo y el sueño, al parecer hay una relación entre la necedad y la cantidad de palabras que uno habla. Hay una conexión entre la necedad y la verbosidad. Por eso Eclesiastés 10:14 dice, pero el necio multiplica sus palabras. El necio multiplica las palabras, el necio habla mucho, él cree que por mucho hablar podrá impresionar, pero sobre todo en la oración. En la oración, mira, él cree que va a impresionar a Dios. Estas personas iban al templo y hacían largas oraciones llenas de expresiones sorprendentes. Ellos trataban de forzar a que Dios los bendijera y realmente Dios nos impresiona con nuestras palabras. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A Dios lo que sí le agrada es un corazón contrito, un corazón arrepentido, afligido, apenado, humillado, doblegado.
Debemos tomar en serio la palabra de Dios. Él siempre busca un corazón contrito y humillado que tiembla ante su palabra. Él quiere de nosotros dos oídos atentos, una boca cerrada, un corazón que tiembla ante su palabra. Lo más importante que podemos llevar a la iglesia es un corazón despierto, dos oídos atentos para escuchar a Dios. Un necio está lleno de palabras y derrama su insensatez en una gran abundancia de ellas. Cuando uno habla mucho, da lugar a necedades. Dios quiere cambios en nosotros. Y por eso debemos exponernos a su palabra, oírla y obedecerla para que tomemos decisiones. El sabio está preocupado por lo de adentro, el necio por lo de afuera. El sabio se preocupa por agradar a Dios, el necio por agradarse a sí mismo. ¿Saben que hay una palabra coloquial despectiva? Cuando alguien le dice, venga, no sea igualado. Sí, una palabra coloquial, despectiva. Se dice de una persona que se comporta como si perteneciera a esa clase social. En esta mañana lo que Salomón nos está diciendo, no sea igualado con Dios. No se iguale con Dios. Tú eres un simple mortal. Y esta mente finita no alcanza a comprender a un Dios grande y fiel. Pregunta en esta mañana, ¿qué tan igualados somos? ¿Entendemos la diferencia entre creador y creación? El que mucho habla dice tonterías. Debemos tener cuidado con lo que le decimos a Dios. Y ese será el tema del siguiente mensaje, versículos 4, 5 y 6. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué nos está diciendo Salomón con esos versículos? Lo veremos la próxima semana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Agradecidos estamos, Dios. Gracias por estos tiempos. Te pedimos, Señor, que ahora podamos vivir este sermón. Te pedimos, Señor, que tú utilices estas palabras como las utilizaste con Salomón para llenarnos de sabiduría. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los guarde. Chao, chao.